Tu mente no diferencia entre lo que imaginas y lo que realmente experimentas. Vuelve a leer eso. Tu mente no diferencia entre lo que imaginas y lo que realmente experimentas. Esto significa que al visualizar tu recuperación, tu mente comienza a forjar las conexiones neuronales necesarias para convertirlo en realidad. No se trata de magia ni de pensamiento positivo vacío, es neuroplasticidad. Y durante 2000 años la ciencia pensó que era algo imposible. Pero, ¿y si te dijera que en tu cabeza hay un código secreto? Un diseño tan maravilloso, tan complejo y tan lleno de amor que los científicos apenas están empezando a entenderlo. Durante años nos dijeron que el cerebro no cambiaba, que nacíamos con un número determinado de neuronas y que, si se dañaban, se perdían para siempre. Pero en el año 2000 todo cambió. Un hallazgo que los neurocientíficos mantuvieron oculto durante años porque desafiaba todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos. Hoy vas a descubrir ese secreto, porque lo que estás a punto de escuchar no solo transformará tu percepción del cerebro, sino también tu visión de Dios. Pero antes de desvelarte este enigma, necesitas comprender algo que ocurrió en una sala de hospital, algo que los médicos no pueden explicar, algo que la ciencia tacha de imposible, pero que la fe considera un milagro. Pero espera, porque esta historia podría ser la tuya. El protagonista era Miguel, 52 años, padre de 3 hijos y ingeniero civil. Un día, mientras regresaba a casa, un derrame cerebral masivo lo dejó paralizado en el lado izquierdo. Los médicos fueron claros, muy claros. El daño es irreversible. Las neuronas de esa zona han muerto. No volverá a mover ese brazo. No podrá caminar sin asistencia. Prepárense. Su esposa María recuerda ese instante como si el tiempo se hubiera detenido. 3 hijos la miraban, esperando que ella dijera algo, que tuviera una respuesta. Pero ella no tenía respuestas, solo fe. Y en medio de esa sala de hospital, rodeada de máquinas que pitaban y médicos que sentenciaban, tomó la mano inmóvil de Miguel y le susurró algo. Tu cerebro sabe cómo sanarte. Solo necesitas recordar. Quizás tú también has sentido eso. Esa voz interna que te dice que hay esperanza, incluso cuando la ciencia dice que no la hay. Los primeros 3 meses fueron devastadores. Miguel intentaba mover su mano izquierda, no lograba nada. Intentaba dar un paso y tampoco podía. Su cerebro enviaba la orden, pero su cuerpo no respondía. Sin embargo, María no se rindió. Cada noche, antes de dormir, tomaba la mano paralizada de Miguel y la movía suavemente hacia arriba y hacia abajo, abriendo y cerrando los dedos. Tu cerebro está observando, le decía. Está aprendiendo. Los médicos le dijeron que estaba perdida, pero en el cuarto vio dolor. María lo vio y se puso a llorar porque ese movimiento no era casualidad, era una señal. Su cerebro había encontrado un nuevo camino. Imagina por un instante que tu cerebro es como una ciudad llena de calles, avenidas y puentes. Cuando Miguel sufrió el derrame, fue como si un terremoto arrasara una parte de esa ciudad. Las conexiones se rompieron, los puentes se derrumbaron y el tráfico neuronal se detuvo. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. El cerebro de Miguel comenzó a crear nuevas rutas, calles alternativas, puentes improvisados, caminos inexplorados que empezaban a iluminarse. Los científicos lo llaman reorganización sináptica adaptativa. Yo lo llamo de otra manera, diseño divino en acción. Porque durante años los neurocientíficos creyeron que el cerebro adulto era como el cemento seco, rígido, inmutable, imposible de cambiar. Pero estaban totalmente equivocados. Tu cerebro no es cemento, es arcilla viva, y cada pensamiento, cada emoción, cada intención lo moldea. Miguel tardó 2 años, 2 años, llenos de terapia, de intentos fallidos, de frustración y de lágrimas. Pero hoy Miguel camina, no de manera perfecta, no como lo hacía antes, pero camina. Y cuando le preguntan cómo lo logró, él sonríe y dice algo que ningún médico esperaba oír. No fui yo, fue mi cerebro recordando para qué fue creado,
casualidad, suerte o algo más profundo. Porque lo que ocurrió en el cerebro de Miguel no fue un milagro aislado, fue la activación de un mecanismo que todos llevamos dentro, un mecanismo que ha estado esperando desde el instante en que naciste. Pero, ¿por qué su cerebro decidió sanar? ¿Qué fuerza misteriosa activó ese sistema que estaba dormido? La respuesta se encuentra en algo que los científicos llaman neuroplasticidad. Pero yo te voy a explicar lo que realmente significa. Espera un momento, porque lo que voy a contarte ahora va a cambiar todo lo que pensabas saber sobre tu mente, tu cuerpo y tu alma. En el año 2000, un neurocientífico llamado Norman Deutsch publicó un libro que revolucionó la medicina. El cerebro se transforma a sí mismo. 5 palabras, una revolución, porque hasta ese momento todo el sistema médico, toda la neurociencia, toda la psiquiatría se basaba en una mentira, la mentira de que tu cerebro no puede cambiar. Pero Deutsch documentó caso tras caso de personas que habían sanado lo que parecía imposible, que habían recuperado lo que se creía irrecuperable, y lo hizo con evidencia, imágenes cerebrales y estudios que se podían replicar. Presta atención a esto. Cada día, mientras duermes, tu cerebro genera entre 70 y 100 nuevas neuronas en una región llamada hipocampo. Eso significa que tu cerebro está literalmente renaciendo mientras descansa. Tal vez tú también has sentido esa sensación después de una noche de sueño reparador, cuando despiertas y sientes que algo ha cambiado, como si fueras un poco diferente. No es solo tu imaginación, es neurogénesis. Dios diseñó tu cerebro para que se renovara constantemente, eternamente, hasta el último día de tu vida. Pero aquí viene la parte que lo cambia todo. Esa renovación no es automática, no es pasiva. Tú decides qué tipo de cerebro vas a construir. Déjame explicarte cómo tu cerebro tiene 3 maneras de sanarse, 3 mecanismos divinos que trabajan en silencio, en las profundidades de tu mente, esperando que los active. Mecanismo 1. Reorganización sináptica. Imagina que tus neuronas son como personas en una ciudad que se comunican entre sí a través de puentes llamados sinápticos. Cuando una parte de tu cerebro se daña, esos puentes se caen, comunican, pero tus neuronas no se rinden, comienzan a construir nuevos puentes, buscar nuevas formas, reorganizar toda la... Lo hacen siguiendo una regla simple pero poderosa. Donde enfocas en el dolor, construyes neuronal, construyes... Por eso la... Transforma mediante la renovación de vuestra mente. No es solo poesía, es neuroplasticidad. Mecanismo 2. Neurogénesis. Durante 100 años los científicos afirmaron que era imposible. Las neuronas no se regeneran. Lo que muere, muere. Pero en 1998, un investigador sueco llamado Peter Eriksson demostró algo revolucionario. El cerebro humano adulto produce nuevas neuronas todo el tiempo, especialmente en 2 áreas críticas: el hipocampo, donde se almacenan tus recuerdos, y el bulbo olfativo, donde procesas los olores. ¿Por qué esas 2 áreas? Porque Dios sabía que necesitarías recordar quién eres y reconocer lo sagrado. Los recuerdos te anclan a tu propósito. Los olores te conectan con lo divino. Piensa en el incienso, en el pan recién horneado, en el perfume de tu madre. Son portales neuronales hacia lo eterno, y tu cerebro está diseñado para renovar esos portales cada día. Tal vez tú también has notado que ciertos olores te transportan, te hacen sentir paz, te recuerdan quién eras, antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Eso no es solo nostalgia, es tu cerebro recordando su diseño original. Mecanismo 3. Plasticidad estructural. Este es realmente impresionante. Cuando una parte de tu cerebro sufre un daño severo, las áreas cercanas pueden hacerse cargo de sus funciones. Es como si tu cerebro dijera: si ese puente se cayó, construiré otro en otro lugar. Hay casos documentados de personas que han perdido el 40% de su corteza visual y aún así han aprendido a ver utilizando otras partes del cerebro. Hay personas sordas que desarrollan una sensibilidad auditiva táctil y sienten las vibraciones del sonido a través de su piel.
También hay quienes, a pesar de no tener intacta el área del lenguaje, logran comunicarse utilizando regiones que originalmente estaban destinadas al movimiento. ¿Captas lo que esto implica? Tu cerebro no tiene límites fijos, no tiene barreras rígidas, es un océano de posibilidades, esperando que tú decidas hacia dónde fluir. En 2011, la Universidad de Harvard llevó a cabo un estudio con personas que meditan de manera regular durante 8 semanas, solo 8 semanas, de meditación diaria. El resultado fue cambios estructurales medibles en el cerebro. El hipocampo aumentó de tamaño, la amígdala, que es el centro del miedo, se redujo, y la corteza prefrontal, donde reside la compasión, se engrosó. No fue sugestión, no fue un efecto placebo, fue una transformación física, medible y replicable. Ahora, escucha esto. El mismo estudio se repitió con monjas contemplativas, mujeres que dedican su vida a la oración. ¿Sabías que sus cerebros mostraban patrones de sincronización eléctrica que los científicos solo habían observado en estados de sanación profunda? Ondas gamma, las mismas que aparecen cuando el cerebro está reparando tejido dañado. Déjame repetirlo. La oración activa los mecanismos de sanación de tu cerebro. No es fe ciega, es fe respaldada por evidencia. Pero la neuroplasticidad es solo una parte del diseño. Porque Dios no solo te dio un cerebro que puede cambiar, también te dio uno que produce sus propios milagros químicos. La oxitocina, conocida como la molécula del amor. Cuando abrazas a alguien, cuando perdonas, cuando sientes una profunda gratitud, tu cerebro libera oxitocina y esta hace algo extraordinario. Reduce la inflamación, fortalece tu sistema inmunológico, calma tu corazón y reconstruye la confianza. Biblia, Mao, ciencia, el amor libera literalmente mismo. Caminar después de días oscuros y sientes que algo se acomoda dentro de ti, no es casualidad, es un diseño divino. Las endorfinas, el analgésico sagrado. Cuando tu cuerpo siente dolor, tu cerebro libera endorfinas, son más potentes que la morfina y las produces tú mismo. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Las endorfinas no solo se liberan con el dolor físico, también se liberan con la risa, con la música, con la danza y con la oración profunda. Dios puso dentro de ti la farmacia más completa del universo, y la llave para abrirla es la fe activa. Déjame mostrarte algo que te dejará sin aliento. Tu cerebro tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Cada neurona puede hacer hasta 10.000 conexiones con otras neuronas. Eso significa que tu cerebro puede crear más conexiones que átomos en el universo conocido, más conexiones que estrellas en todas las galaxias. Ahora dime, ¿crees que eso es casualidad? ¿O es el diseño de alguien que quiere que seas infinito? Pero hay más. Tus neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos que viajan a 120 metros por segundo. Y cuando miles de neuronas se sincronizan, crean ondas eléctricas que los científicos pueden medir. Ondas alfa, ondas beta, ondas teta, ondas delta, ondas gamma. Y aquí viene lo increíble. Las ondas gamma, que son las más veloces y poderosas, solo se presentan en dos situaciones. Primero, durante la sanación celular profunda. Segundo, en momentos de experiencias místicas. Cuando sientes la presencia de Dios, tu cerebro entra en el mismo estado que utiliza para curarte. Déjame repetirlo. La presencia divina y la sanación biológica hablan el mismo idioma eléctrico. Dios no está separado de tu biología, está inscrito en ella. En 2006, la Universidad de Duke llevó a cabo un estudio. El doctor Harold Koenig observó a más de 300 personas durante 10 años. La pregunta era sencilla: ¿la fe influye en la salud? Los resultados fueron claros. Aquellos que oran con regularidad tienen un 40% menos de probabilidades de desarrollar hipertensión. Las personas que forman parte de comunidades espirituales viven en promedio 7 años más. Los que practican el perdón tienen niveles de cortisol un 23% más bajos. No se trata de sugestión ni de efecto placebo, es biología espiritual. Y aquí viene la parte que me duele.
Durante décadas la ciencia pasó por alto estos estudios, los consideraron sesgados y los tacharon de pseudociencia. Admitir que la fe es beneficiosa significaba reconocer que hay algo más grande que nuestro entendimiento. Pero la verdad no se puede ocultar para siempre. Y hoy, en 2025, la neurociencia finalmente está alcanzando lo que las escrituras afirmaron hace 2000 años. La fe mueve montañas y resulta que también mueve neuronas. Ahora presta atención. Cada uno de estos hallazgos, cada estudio, cada caso documentado señala una verdad innegable. Tu cerebro no fue creado para enfermarse y morir. Fue diseñado para adaptarse, sanar y trascender. Pero aquí viene lo más asombroso, porque lo que voy a revelarte ahora une la ciencia con algo que la humanidad ha sabido desde siempre, pero que hemos olvidado en el bullicio del mundo moderno. Pero espera, porque lo que la ciencia descubrió en 2024 confirma algo que los místicos han susurrado durante milenios. La neuroplasticidad no es un accidente evolutivo, es una firma. Reflexiona sobre esto. Si tu cerebro fuera solo el resultado de millones de años de mutaciones aleatorias, no tendría sentido que pudiera regenerarse a sí mismo. La evolución favorece lo que es útil para la supervivencia inmediata, no lo que es útil para la trascendencia. Pero tu cerebro puede hacer algo que ninguna teoría evolutiva puede explicar. Puede cambiar en respuesta a pensamientos que ni siquiera han ocurrido. Puedes imaginar un futuro y tu cerebro comienza a construir las redes neuronales de ese futuro. Eso no es supervivencia, eso es creación. Y la capacidad de crear solo proviene del creador. Quizás tú también lo has sentido, esa certeza inexplicable de que estás destinado a algo más grande, de que tu historia no termina con un diagnóstico, una pérdida o un dolor. Esa certeza no es una ilusión. Es tu cerebro recordando para qué fue diseñado. Las escrituras antiguas están repletas de referencias al cerebro, aunque usaban palabras diferentes. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Durante siglos pensamos que eran metáforas poéticas, pero no lo eran. Eran instrucciones sobre neuroplasticidad. Renovar tu mente es igual a reorganizar tus sinapsis. Transformar tu entendimiento es igual a recablear tu corteza prefrontal. Pensar en tu corazón es igual a integrar tu sistema límbico con tu cognición. Dios no estaba hablando en parábolas, estaba proporcionando un manual de usuario para el cerebro que Él diseñó. Y nosotros lo olvidamos. ¿Por qué Dios creó un cerebro que puede cambiar? Porque sabía algo que nosotros tardamos milenios en comprender. Sabía que íbamos a caer, a rompernos, a perdernos, y en su infinito amor puso dentro de nosotros el mecanismo para regresar. La neuroplasticidad es como la bondad de Dios manifestada en nuestra biología. Es su manera de recordarte que, sin importar lo lejos que hayas llegado o lo roto que te sientas, siempre tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Tu cerebro no guarda el pasado como una cárcel, sino como un maestro. Cada vez que decides optar por un pensamiento amoroso en lugar de uno de miedo, cada vez que eliges el perdón en vez de aferrarte al rencor, cada vez que prefieres la gratitud en lugar de quejarte, estás reescribiendo tu cerebro y colaborando con Dios. Ahora quiero compartir contigo 7 principios, 7 verdades que unen la ciencia con lo sagrado. Si los pones en práctica, no solo transformarás tu cerebro, sino también tu vida. Tu cerebro reacciona más intensamente a lo que decides creer que a lo que realmente ocurre. Hay un estudio famoso en el que 2 grupos de personas levantaron pesas durante un mes. Un grupo lo hizo físicamente, mientras que el otro solo lo visualizó. El resultado fue que el grupo que entrenó físicamente aumentó su fuerza en un 30%, mientras que el grupo que solo visualizó logró un incremento del 22% sin mover un solo músculo, solo con la intención enfocada.
Ahora imagina lo que podría suceder si dirigieras esa intención hacia tus pensamientos repetidos que crean caminos en tu cerebro. Si repites «no puedo», construyes autopistas de impotencia. Si repites «estoy sanando», construyes caminos de regeneración. Pero aquí está el secreto que la ciencia ha descubierto recientemente. La repetición con emoción positiva es 5 veces más efectiva que la repetición mecánica. Por eso la oración tiene poder, no solo porque repites palabras, sino porque las repites con amor. El amor es el motor de la neuroplasticidad. Cuando guardas rencor, tu cerebro se encuentra en un estado de alerta constante, produciendo cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol crónico provoca efectos devastadores, mata neuronas, reduce el hipocampo e inflama tu cuerpo. Literalmente, el rencor te envenena. Sin embargo, cuando decides perdonar, tu cerebro libera oxitocina, disminuye el cortisol y activa los genes responsables de la reparación celular. El perdón no es un favor que le haces a quien te lastimó, es un regalo que te haces a ti mismo. Hay un estudio de la Universidad de California que me impactó profundamente. Se pidió a un grupo de personas que escribieran 3 cosas por las que estaban agradecidos cada noche durante 21 días. Solo 3 cosas. 2 minutos. Después de 21 días, escanearon sus cerebros y encontraron que la corteza prefrontal, la zona encargada de la toma de decisiones, había crecido. La amígdala, el centro del miedo, se había reducido y los niveles de dopamina, la sustancia química de la motivación, habían aumentado en un 23%. 21 días de gratitud cambiaron la estructura física de sus cerebros. Quizás tú también puedas comenzar hoy con 3 cosas, solo 3. Las neuronas espejo son uno de los hallazgos más fascinantes de la neurociencia. Se activan cuando ves a alguien hacer algo, como si tú lo estuvieras haciendo. Por eso, cuando ves a alguien llorar, tú también sientes tristeza. Y cuando ves a alguien sonreír, tú también sonríes. Pero aquí viene la parte sagrada. Cuando pasas tiempo con personas que están sanando, tus neuronas espejo comienzan a imitar esos patrones. Tu cerebro aprende a sanar al observar a otros sanar. Por eso Jesús dijo, «Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo». Porque la sanación no es un acto solitario, es un acto comunitario. En el silencio tu cerebro entra en un estado conocido como red neuronal por defecto. Es como el modo de mantenimiento de una computadora. Elimina conexiones que ya no necesitas, refuerza las que son útiles y crea nuevas donde hay vacíos. Pero necesitas silencio, un verdadero silencio. No con el teléfono cerca, no con música de fondo, ni con la televisión encendida, solo tú y el espacio entre tus pensamientos. Dios habla en ese espacio y tu cerebro se repara en ese espacio con 10 minutos al día. Eso es todo lo que necesitas. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis y al salir escribió algo que la ciencia tardó 50 años en validar. Quien tiene una razón para vivir puede aguantar casi cualquier situación. Investigaciones recientes han mostrado que las personas que cuentan con un propósito en la vida tienen menos inflamación crónica. Sus telómeros, que son los protectores de tu ADN, se desgastan más despacio y sus cerebros muestran una mayor adaptabilidad incluso en edades avanzadas. Un cerebro con propósito es un cerebro que se niega a rendirse. Quizás tú también lo has experimentado. Esos momentos en los que estás tan concentrado en algo significativo que el dolor se desvanece y el miedo se disuelve. Eso no es una distracción, es tu cerebro activando su sistema de sanación más profundo. Ahora, quiero que entiendas algo que debe quedar grabado en lo más hondo de tu ser. No eres una víctima de tu cerebro. Eres su creador, su jardinero, su compañero en la creación con Dios. Cada pensamiento que eliges es como una semilla. Cada emoción que nutres es agua. Y lo que florece en el jardín de tu mente se convierte en la realidad de tu vida. Dios no te entregó un cerebro dañado, te dio un cerebro vivo, que respira, sueña y sana. Y lo único que espera es que decidas usarlo como fue concebido. No para sobrevivir,
sino para trascender, no para existir, sino para crear, no para temer, sino para amar. Ahora, entiende por qué durante 2 años la ciencia no pudo captar esto, porque antes de ver el diseño divino, necesitas creer en la existencia de un diseñador, y ese diseñador te ama tanto que colocó dentro de ti el poder de sanarte. Pero queda una pregunta, la más crucial de todas: ¿qué harás ahora con este conocimiento? Hemos recorrido un largo camino desde la historia de Miguel hasta los secretos de la neuroplasticidad, desde los estudios de Harvard hasta los principios sagrados. Pero todo esto, absolutamente todo, no tiene sentido si no haces una sola cosa: decidir. Porque el conocimiento sin acción es como una semilla sin tierra, y tu cerebro está esperando que tomes la decisión más importante de tu vida, la decisión de sanar, no mañana, no cuando te sientas preparado, no cuando las circunstancias cambien. Ahora, tal vez estás escuchando esto y sientes que es demasiado tarde, que has sufrido mucho tiempo, que tu cerebro ya está demasiado dañado. Permíteme decirte algo: toda la autoridad, ciencia y la fe me brinda. No hay un demasiado tarde para un cerebro creado. Voy a dar 5 puedes empezar. No son complicados. No necesitas. Solo paso. Primer, antes de respiraciones, 20 segundos. Pero en esos 20 segundos estás enviando una señal a 86.000 millones de neuronas y ellas te escuchan. Paso 2. Alimenta tu cerebro. Tu cerebro representa el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de tu energía y necesita un combustible específico. Omega 3 lo encuentras en pescado, nueces, semillas de chía. Antioxidantes los encuentras en arándanos, espinacas, té verde, magnesio, que está presente en almendras, aguacate, chocolate negro. ¿Sabes qué tienen en común estos alimentos? Todos activan una proteína llamada BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es como fertilizante para tus neuronas. Cuando comes estos alimentos no solo nutres tu cuerpo, nutres tu capacidad de cambiar. Lo que comes piensa, y lo que piensas crea. Es un ciclo sagrado. Paso 3. Muévete con intención. No necesitas correr un maratón, no es necesario que vayas al gimnasio 3 horas al día, solo necesitas moverte con intención. 20 minutos de caminata, eso es todo, pero no es cualquier caminata. Es una caminata consciente. Siente cómo tus pies están en contacto con la tierra, percibe el aire que entra en tus pulmones, siente el latido de tu corazón, porque cuando te mueves de manera consciente, estás realizando algo asombroso, estás incrementando el flujo sanguíneo hacia tu cerebro, estás liberando BDNF, estás formando nuevas conexiones. Cada paso que das es un compromiso con tu sanación. Quizás también te has dado cuenta de que después de caminar, los problemas parecen distintos, más pequeños, más manejables. No es que el problema haya cambiado, es que tu cerebro ha cambiado. Paso IRI, la práctica sagrada. 10 minutos cada día sin falta. Puede ser oración, meditación o simplemente un momento de silencio, pero debe ser constante. Porque tu cerebro aprende a través de la repetición, y la repetición de lo sagrado construye catedrales neuronales. Te voy a compartir una práctica sencilla que combina todo lo que hemos aprendido. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos, respira profundamente. 4 segundos inhalando, 4 segundos sosteniendo, 4 segundos exhalando. Y mientras respiras, imagina una luz dorada que entra por la parte superior de tu cabeza. Esa luz desciende por tu cerebro iluminando cada neurona, sanando cada conexión. Y mientras esa luz avanza, repite en tu mente: gracias por mi cerebro, gracias por mi capacidad de sanar, gracias por el diseño divino que habita en mí. 10 minutos es todo lo que necesitas para transformar tu arquitectura neuronal. Paso 5. Elige tu tribu. Observa a las personas que te rodean. Te levantan o te hunden, te recuerdan quién eres o te convencen de que eres menos. Tu cerebro imita lo que ve. Tus neuronas espejo no distinguen entre lo bueno y lo malo, solo copian.
Si estás rodeado de pesimismo, tu cerebro aprenderá pesimismo. Si estás rodeado de esperanza, tu cerebro aprenderá esperanza. No es egoísmo cuidar tu paz, es supervivencia neuronal. Busca personas que crean en el diseño divino, que hablen de posibilidades, no de limitaciones, que oren contigo, no en contra tuya. Y si no las encuentras en tu círculo cercano, búscalas en comunidades, iglesias o grupos de apoyo, porque la sanación es un trabajo en equipo. Antes de terminar, necesito contarte 3 historias más, 3 casos documentados que demuestran que todo lo que te he compartido no es solo teoría, es una realidad. Historia 1. La mujer que recuperó su memoria. Su nombre era Elena, tenía 68 años y padecía Alzheimer en etapa temprana. Los médicos le dieron 2 años antes de que olvidara a su familia, pero Elena no aceptó ese destino. Comenzó a hacer 3 cosas todos los días. Caminaba 30 minutos cada mañana, meditaba 15 minutos cada tarde y antes de dormir escribía 3 cosas que recordaba de su juventud. 3 cosas. 2 años después regresó al hospital para un escaneo de... Los médicos no podían. El hipocampo de Elena... Recuerdos. No solo dejó de encogerse, había crecido un poco, algo que la ciencia decía que era imposible en un cerebro con Alzheimer. Hoy, Elena tiene 74 años y sigue recordando. No de manera perfecta. Hay días difíciles, hay olvidos, pero ella misma te diría: mi cerebro no se rindió y yo tampoco. Historia 2. El hombre que superó su depresión sin medicamentos. David, 35 años, había sufrido de depresión severa durante 10 años y había probado 6 medicamentos diferentes. Ninguno funcionó. Sus médicos le sugirieron terapia electroconvulsiva, pero David decidió intentar algo diferente. Durante 6 meses hizo esto. Cada mañana escribía una carta de gratitud a alguien distinto cada día. No las enviaba, solo las escribía. Gracias, mamá, por enseñarme a ser fuerte. Gracias, maestro de 3er grado, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias, amigo que me llamó cuando estaba en mi peor momento. 6 meses, 180 cartas y algo extraordinario ocurrió. Su cerebro comenzó a buscar activamente razones para agradecer, de manera automática. Donde antes veía fracasos, ahora veía lecciones. Donde antes veía pérdidas, ahora veía redirecciones. Su depresión no desapareció de la noche a la mañana, pero día a día se fue haciendo más pequeña, hasta que un día David se despertó y se dio cuenta de que no había pensado en el suicidio en 3 semanas. Hoy en día, David es terapeuta y enseña a sus pacientes sobre el poder de la gratitud neuronal. Historia 3. El niño que no tenía cerebelo. Esta es la historia más sorprendente. Un niño chino de 7 años comenzó a tener problemas de equilibrio. Sus padres lo llevaron al hospital, le hicieron un escáner cerebral y los médicos descubrieron algo que no podían explicar. El niño no tenía cerebelo. Esa parte del cerebro que se encarga del equilibrio y la coordinación había nacido ausente, pero durante 7 años ese niño había caminado, corrido y jugado sin que nadie se diera cuenta de nada. ¿Cómo fue posible? Su cerebro había reorganizado otras áreas para compensar la falta de una estructura que originalmente no tenía nada que ver con el equilibrio. Aprendieron a hacer ese trabajo. Los neurocientíficos lo consideraron imposible. Yo lo llamo prueba del diseño divino, porque si un cerebro puede compensar la ausencia total de una estructura, imagina lo que puede hacer con una parte que simplemente está dañada. Imagina lo que tu cerebro puede lograr si confías en él. Ahora, déjame decirte algo que necesitas escuchar. Puede que hayas intentado sanar antes y que no lo hayas logrado. Puede que hayas orado y sientas que Dios no te escuchó. Tal vez hayas probado técnicas y tu cerebro no respondió como esperabas. Por eso puede que ahora estés dudando. Esto suena bonito, pero no funcionará conmigo. Escúchame bien. Que tu cerebro no haya sanado aún no significa que no puedas hacerlo. Solo indica que todavía no has encontrado la clave adecuada, porque hay muchas formas de activar la neuroplasticidad
y lo que funciona para uno puede no servir para otro. Algunos sanan a través del movimiento, otros en silencio, algunos lo logran en comunidad, otros en soledad. Algunos sanan rápido, otros más despacio, pero todos, absolutamente todos, tenemos el mecanismo y está esperando. La ciencia te proporciona las herramientas, la fe te brinda la fuerza y Dios te da el tiempo. No te compares con Ari, no te apresures, no te rindas. Tu cerebro tiene su propio ritmo y ese ritmo es perfecto. Ahora piensa en esto. Si aplicas lo que has aprendido hoy, no solo cambiarás tu cerebro, también influirás en el cerebro de quienes te rodean. Porque las neuronas espejo funcionan en ambas direcciones. Si tus hijos te ven sanar, sus cerebros aprenderán que la sanación es posible. Si tu pareja te observa perdonar, su cerebro activará patrones de perdón. Si tus amigos te ven agradecer, sus cerebros buscarán razones para agradecer. No estás sanando solo para ti, lo haces para tu linaje. Cada pensamiento que eliges hoy se convierte en el ambiente neuronal de mañana, y ese ambiente no termina contigo, se transmite. Eres el puente entre el pasado y el futuro. Y en tus manos, en tus neuronas, tienes el poder de romper ciclos de sufrimiento o de iniciar ciclos de gracia. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, coloca tu mano sobre tu cabeza. Siente tu cráneo, siente la estructura ósea que protege el milagro más grande del universo y repite esto, en voz alta o en tu mente. Gracias, Dios, por este cerebro. Gracias por diseñarlo para sanar. Gracias por cada neurona que trabaja en silencio. Gracias por cada sinapsis que se reconstruye mientras duermo. Gracias por la neuroplasticidad. Gracias por la neurogénesis. Gracias por el BDNF, por la oxitocina, por la serotonina. Gracias por poner en mí el mismo poder que usaste para crear galaxias. Hoy elijo activar ese poder. Hoy elijo pensamientos que construyen, no que destruyen. Hoy elijo creer en el diseño, no en el daño. Hoy elijo ser co-creador contigo. Amén. Siente eso. Siente cómo algo cambia en ti cuando honras el diseño. Eso no es una emoción vacía, es un reconocimiento celular. Tus neuronas están escuchando y respondiendo. Sé que algunos de ustedes están escuchando esto desde un lugar muy oscuro. Quizás te encuentres con un diagnóstico que se siente como una condena. Tal vez has perdido la movilidad de tu cuerpo. Quizás la claridad de tu mente se ha desvanecido. Y puede que esta charla te haya brindado un rayo de esperanza, pero también un poco de temor. Temor de creer, temor de intentarlo, temor de fracasar otra vez. Escúchame bien. No te estoy prometiendo un milagro inmediato. No te estoy diciendo que si hoy es suficiente, tu enfermedad desaparecerá mañana. Lo que quiero que entiendas es esto. Tu cerebro fue creado con amor, y esa creación incluye la habilidad de adaptarse al sufrimiento. Puede que no recuperes todo lo que has perdido, pero descubrirás que tu cerebro puede hallar nuevas maneras de vivir, nuevas formas de sentir y nuevas maneras de amar. He visto a personas en sillas de ruedas que irradian más paz que quienes tienen cuerpos perfectos. He conocido a personas con Alzheimer que pueden olvidar nombres, pero nunca olvidan cómo dar un abrazo. He visto a personas con depresión severa que encuentran significado en el simple acto de respirar. Porque sanar no siempre significa volver a lo que eras, a veces significa convertirte en quien siempre debiste ser. Y tu cerebro, ese órgano sagrado, ese templo vivo, sabe cómo guiarte, solo necesitas confiar. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad no es un final, es un nuevo comienzo. Porque todo lo que has escuchado hoy no tiene valor si se queda aquí, en esta grabación, en estas palabras. Debe trasladarse a tu vida, a tus decisiones, a tus neuronas. Mañana despertarás y tendrás una elección. Puedes levantarte como siempre lo has hecho, en piloto automático, sin intención. O puedes despertar recordando que tienes 86.000 millones de neuronas esperando tus órdenes. Puedes comer lo mismo de siempre, sin conciencia.
O puedes comer recordando que cada bocado es información para tu cerebro. Puedes pasar el día reaccionando a lo que sucede, o puedes pasar el día creando lo que deseas que ocurra. La elección es tuya, siempre ha sido tuya. Pero ahora tienes algo que antes no tenías: conocimiento, evidencia, verdad. Y esa verdad es sencilla. Tu cerebro fue diseñado por Dios para sanarte, no a pesar del dolor, sino a través de él, no ignorando el sufrimiento, sino transformándolo, no negando la realidad, sino co-creando una nueva. Antes de despedirme, quiero dejarte con una imagen. Imagina que tu cerebro es como un océano profundo, vasto, lleno de corrientes invisibles. Cada pensamiento que tienes es como una piedra que lanzas a ese océano. Y esa piedra genera ondas que viajan, tocan otras ondas que crean patrón. Algunos patrones son caóticos, activos, otros armónicos, sana. Y aquí está la verdad más hermosa. Tú decides qué piedra. Puedes lanzar piedras de miedo, crear un océano. Tú eliges las piedras, y lo más asombroso es que las ondas no terminan contigo. Se extienden hacia tu familia, hacia tu comunidad, hacia el mundo. Cada pensamiento que elijas hoy es una onda que seguirá viajando mucho después de que te hayas ido. Ese es tu legado neuronal, ese es tu regalo al futuro. Sé que este ha sido un viaje largo, profundo, tal vez agotador, pero necesitaba que comprendieras algo. No estás roto, nunca lo estuviste, estás en proceso, siempre lo has estado. Tu cerebro no es tu enemigo, es tu aliado más fiel. Ha estado trabajando para ti desde el momento en que fuiste concebido. Ha estado protegiéndote, adaptándose, aprendiendo. Y hoy, en este instante, mientras escuchas estas palabras, está cambiando. Nuevas sinapsis se están formando, nuevas conexiones se están creando. Porque eso es lo que hace un cerebro diseñado por Dios. Nunca deja de intentar, nunca deja de creer, nunca deja de construir. Y si tu cerebro no se rinde contigo, ¿por qué tú te rendirías contigo mismo? Recuerda esto, grábalo en lo más profundo de tu ser. Repite esto cuando sientas inseguridad, cuando estés pasando por momentos difíciles, cuando el mundo te haga creer que no hay salida. Tu mente no es tu adversaria. Es el lugar donde lo divino y lo humano se encuentran, y ese lugar fue creado para la eternidad. Comienza hoy, comienza ya. Tu mente está lista para recibir la señal, y esa señal eres tú. Que Dios bendiga tu mente, que bendiga tus neuronas, que bendiga cada idea que decidas tener de ahora en adelante. Porque cada idea es una oración, y cada oración reconecta el cielo dentro de ti. Amén. Déjalo en los comentarios. Hoy, elijo pensamientos que edifican y activo la neuroplasticidad sagrada en mi vida. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que su mente fue hecha para sanar.